La silueta inexplicable. Dejaré mi nombre en el anonimato. Soy enfermero en un hospital del IMSS en la Ciudad de México y llevo años presenciando cosas que me quitan el aliento. Al principio creía que todo tenía una explicación científica, que la fatiga y el estrés se juntaban para crear ilusiones en mi mente, pero con el tiempo comprendí que hay hechos que se escapan de cualquier lógica. No sé si sean presencias, apariciones o simples juegos de mi imaginación, pero lo que viví una madrugada hace unos meses quedó marcado para siempre en mi memoria. No he vuelto a dormir del mismo modo desde entonces, y cada vez que veo el pasillo principal del hospital, un escalofrío recorre mi cuerpo y me recuerda esa noche imposible. Nunca había sentido verdadero terror dentro de un hospital. Me acostumbré a la muerte y al sufrimiento humano, pero también aprendí a ver la fortaleza de los pacientes, la esperanza que llega con un diagnóstico preciso y el trabajo duro de mis compañeros. Desde estudiante me inculcaron la importancia de mantener la calma en situaciones límites. Pero todo cambió en aquella guardia nocturna, la que terminó por quebrar mi convicción de que la ciencia lo explica todo. Era una noche fría, el viento aullaba por las ventanas y recorría los pasillos con un silbido constante, interrumpido de vez en cuando por el sonido de un monitor o el arrastre de un carrito de medicamentos. Esa noche ingresó una mujer mayor con neumonía, un cuadro grave y urgente. Se hallaba en la sala de emergencias a punto de ser trasladada a terapia intermedia. Su estado era crítico, su respiración dificultosa, y los médicos en turno se esforzaban por estabilizarla. Me asignaron monitorearla, así que me quedé cerca de ella, midiendo sus signos vitales e intentando darle algo de consuelo. Su mirada estaba fija en el techo, y a ratos parecía perder la conciencia. Hice lo posible por hablarle en voz baja, asegurarle que estaba en buenas manos, aunque yo mismo sentía la tensión en mis hombros y la sequedad de mi garganta. La madrugada avanzaba y el hospital parecía sumirse en un silencio pesado. A esa hora, los pasillos se vacían y la vida se reduce a murmullos de enfermeras y pacientes que luchan contra el insomnio. Los médicos se movían con lentitud controlada, como si cada paso retumbara en la penumbra. La paciente empeoraba, su respiración era cada vez más débil. Pasadas las 2 de la mañana, su pulso se detuvo. Iniciamos maniobras de reanimación, pero no hubo respuesta. Intentamos todo, pero finalmente la mujer falleció. El médico responsable firmó el acta y, con un suspiro que denotaba cansancio y resignación, se retiró para continuar con otros pendientes urgentes. Sellamos la habitación y solicitamos el servicio forense. A esas horas, tardarían varias horas en llegar. Cerré la puerta con la paciente sin vida en la cama y me fui al descanso de enfermería. Tomé un café amargo y me senté, tratando de despejar la mente. Sentí un peso extraño, una presencia incómoda, como si alguien me observara desde la penumbra. Me dije que era el agotamiento, que siempre me pasaba cuando no dormía bien y me rodeaba de situaciones tan tensas. El café se enfrió rápido y dejé el vaso a un lado. Fue entonces cuando me pareció oír pasos en el pasillo, pasos suaves, casi tímidos, pero persistentes. Me asomé para ver quién caminaba a esas horas. A lo lejos, percibí una sombra moviéndose en el pasillo, cerca de la habitación sellada. Mi primer pensamiento fue que un familiar estaba vagando desconsolado, quizás ignorando los protocolos. Me levanté con cuidado y avancé hacia esa figura, pero al doblar la esquina no encontré a nadie. Volví mis pasos hacia la habitación de la paciente. Para mi sorpresa, la puerta seguía cerrada con el sello intacto. Sin embargo, sentía el corazón latiéndome con fuerza. Decidí acercarme un poco más. Observé que adentro apenas se filtraba la luz de la lámpara del pasillo. Estuve unos segundos atento, conteniendo el aliento. Y entonces lo vi, su silueta estaba sentada en la cama. Pude distinguir la forma de su torso y la ligera inclinación de su cabeza. Tuve la impresión de que me miraba fijamente, aunque sus rasgos eran imposibles de definir a través de la rendija. Mi cerebro trató de justificarse, pensé que quizá había otra persona en la habitación o que, sencillamente, yo estaba interpretando mal las sombras. Aún así, me invadió un terror profundo, una sensación de que algo no andaba bien. Me eché hacia atrás con el corazón desbocado,
pero mi instinto me obligó a examinar la puerta. Seguía sellada, sin duda. El sello estaba intacto. No quería creer lo que mis ojos me mostraban. Sentía un nudo en el estómago al comprender que la imagen de la mujer muerta en la cama no podía ser lógica, no con la puerta bloqueada y sin nadie más con acceso. Tomé aire y corrí a buscar a otro compañero de guardia para que me acompañara. La realidad se tornó irreal, pero necesitaba testigos. Encontré a un enfermero de turno y le pedí que viniera conmigo. No intercambié muchas palabras, solo le dije que era urgente verificar algo. Regresamos juntos al pasillo y en cuanto señalé la puerta, tragué saliva. Se atrevió a asomarse por la rendija y lo vi empalidecer. Su mirada fue suficiente para entender que no era una alucinación mía. No hablamos, solo nos miramos con horror. Hicimos un llamado para abrir la puerta por la fuerza, convencidos de que quizá alguien se había equivocado de habitación y estaba sentado junto al cadáver. No tenía sentido, pero el instinto de protección se apoderó de nosotros. Cuando finalmente abrimos la puerta, el cuarto apareció desierto. La cama estaba ahí, con las sábanas desordenadas, pero no había cuerpo ni rastro de la mujer. Me costó asimilarlo, me sentí mareado y una sensación de irrealidad me golpeó. Nos miramos sin saber qué decir o qué pensar. El cadáver simplemente había desaparecido. Se organizó una búsqueda rápida, pues la idea de un cuerpo desaparecido en un hospital era impensable. Nadie encontraba explicación a cómo pudo salir la mujer si la puerta seguía sellada. Para colmo, el personal de seguridad aseguró que no se habían abierto las puertas de emergencia ni se había disparado ninguna alarma. Horas después, cuando el servicio forense llegó, la sorpresa se transformó en desconcierto absoluto. Encontraron el cuerpo en otro piso, en una sala en desuso, recostado en una vieja camilla, sin signos de que alguien lo hubiera trasladado. No había huellas que lo explicaran ni testigos que dieran pistas de un movimiento tan macabro. Nadie escuchó el ruido de un elevador o el chirrido de la puerta de aquella sala abandonada. Solo estaba ahí, como si lo hubieran depositado con sumo cuidado, con una expresión serena que resultaba más perturbadora que el horror mismo. Toda esa noche se sintió el ambiente cargado. Varias enfermeras sintieron escalofríos, reportaron ruidos de pasos y sombras que atravesaban los corredores. Algunos pacientes despertaron agitados, asegurando que habían visto a una mujer mayor rondando los cubículos, como buscando una salida o llamando a alguien. Me retumbaban las palabras de uno de los médicos cuando me dijo que era imposible que el cuerpo hubiera cruzado los pasillos sin ser visto por las cámaras, pero aún revisando las grabaciones, no encontraron nada. Tan solo interferencias ocasionales como si la señal se cortara en momentos específicos. Me sentí más asustado que nunca en mi vida, porque ya no era una experiencia personal, sino un misterio que envolvía a todo el hospital. Tras ese suceso, estuve varios días incapaz de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la silueta en la cama o me veía recorriendo el pasillo vacío con la sensación de un aliento helado detrás de mí. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien, yo mentía diciendo que solo era el estrés habitual. Pero había un rumor que se extendía con rapidez, decían que en ese hospital habían pasado cosas similares otras veces, cuerpos que aparecían en distintos sitios, pasos fantasmales en la noche, susurros que nadie podía explicar. Empecé a creer que, en ciertos rincones, algo permanece atrapado entre la vida y la muerte, sin permitir que los espíritus descansaran del todo. Con los días, la historia fue ocultada con el silencio institucional. Se dijo que hubo una confusión en la identificación del cuerpo, que todo tenía una explicación burocrática y que un error humano había sido el culpable. Pero yo sé que no fue así. Yo mismo vi la silueta tras la puerta sellada, la misma que, supuestamente, contenía el cadáver. Percibí ese vértigo en mi estómago cuando abrimos y no había nada. Y escuché los pasos que resonaban en la soledad del pasillo. Nada de eso se borra con un informe oficial. Desde entonces, trabajo con una cautela que antes no tenía. Evito caminar solo por las zonas poco iluminadas del hospital, y cuando tengo que hacerlo, procuro distraerme con cualquier cosa para que no me asalte la imagen de esa mujer. Hay noches en que siento que se repite el mismo patrón, un golpeteo suave contra la pared,
un murmullo indistinguible, la luz que parpadea. A veces me detengo y pienso, ¿qué pasaría si me atreviera a girar y mirar con atención? Temo descubrir que esa silueta ha vuelto y me observa, preguntándose por qué su descanso fue interrumpido o por qué su cuerpo se movió a un piso ajeno. He llegado a la conclusión de que no hay forma de borrar aquella noche de mi memoria. Y aunque intento hallar consuelo recordando que cumplo mi labor con honestidad y humanidad, la posibilidad de que el mundo oculto tras la muerte se haga presente me eriza la piel. No sé si alguna vez podré explicar con palabras lo que viví. Tal vez sea mejor no buscar respuestas, porque el hospital enmudece y sus pasillos guardan secretos que nadie quiere compartir. En cada turno nocturno me pregunto qué nuevas historias se gestarán en el silencio, y si alguna vez encontraré la paz necesaria para conciliar el sueño sin que retorne aquella silueta que me heló la sangre. Porque hay noches en que cierro los ojos y siento que sigue ahí, sentada en una cama, sin comprender que su tiempo se acabó, vagando por pasillos fríos mientras yo, incapaz de ayudarla, no hago más que estremecerme con el susurro de su presencia. El bebé de la morgue. Trabajo en el área de urgencias del IMSS desde hace casi 8 años y jamás pensé que mi vida pudiera volverse tan sombría luego de un suceso que hasta la fecha no me deja dormir bien. Desde que terminé la universidad y conseguí mi plaza, me acostumbré a ver todo tipo de casos, accidentes graves, enfermedades mortales, personas con heridas que parecían imposibles de curar. Sin embargo, nada se compara al miedo que me provocó aquel turno en la madrugada, cuando los pasillos estaban en silencio y se sentía un ambiente pesado, como si el cansancio de los vivos atrajera a quienes ya no pertenecen a este mundo. En urgencias no hay mucho tiempo para pensar en fantasmas o sucesos paranormales. Las guardias se hacen eternas, los pacientes se acumulan y el estrés de no poder salvar a todos deja una huella en el ánimo. Una de las cosas más complicadas de nuestro trabajo es la muerte repentina de alguien que llega buscando ayuda pero no lo logra, y entonces tenemos que llevar el cuerpo a la morgue, donde el frío de las paredes y ese olor estéril se mezclan con la tristeza que flota en el aire. Durante años ignoré por completo los rumores de que en la morgue pasaban cosas extrañas, voces que susurraban nombres, pasos que resonaban en los pasillos cuando no había nadie más, puertas que se abrían solas y sombras que cruzaban el pasillo. Siempre creí que eran simples inventos o exageraciones de un compañero que buscaba asustarnos o la consecuencia de nuestro agotamiento después de tantas horas de trabajo. Pero hace un año, durante una de mis guardias nocturnas, me topé con algo que cambió por completo mi forma de ver el hospital. Eran cerca de las 3 de la madrugada y estábamos con pocos pacientes en urgencias, lo cual nos daba un respiro. Sin embargo, recibimos la llamada de la enfermera de piso avisando que necesitaban trasladar un cuerpo a la morgue. Al parecer, se trataba de un hombre de la tercera edad que había fallecido hacía apenas unos minutos. Yo sentí un escalofrío al pensar que tendría que bajar a la morgue a esas horas, pero la rutina era la rutina y no tenía alternativa. Acompañado de mi compañero de guardia, tomé el ascensor destinado al personal y cargamos el cuerpo en la camilla. Nadie dijo nada durante el trayecto, como si presintiéramos que algo no estaba bien. El silencio nos envolvía y solo se escuchaba el zumbido leve de las luces fluorescentes. La morgue estaba en un nivel subterráneo que siempre me resultó un tanto claustrofóbico. Las puertas metálicas, la temperatura baja, el olor a desinfectante que se impregnaba en la ropa, todo me ponía los nervios de punta. Aún así, debía mantener la calma. Entregamos el cuerpo en la plancha asignada y nos quedamos unos minutos revisando la documentación, asegurándonos de que cada dato coincidiera. Cansados, con ganas de volver a urgencias, nos disponíamos a salir de aquel lugar cuando lo escuché por primera vez, un suave sollozo que se cortaba con la frialdad del aire, como si alguien muy pequeño estuviera llorando. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al ver la expresión de mi compañero, supe que él también lo había oído. No había nadie más allí, al menos no vivo. El llanto de bebé se escuchó de nuevo, un poco más fuerte, y mi corazón empezó a latir tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. Mi compañero y yo nos miramos sin saber qué hacer. Cada segundo que pasaba se me hacía eterno. Decidimos inspeccionar la zona, aunque los dos sabíamos que era absurdo.
No había ningún cuerpo con características de un recién nacido, mucho menos un bebé en el área. Aún así, el llanto continuaba, interrumpido de vez en cuando por un silencio que hacía todo peor. Sentí que un sudor frío me recorría la espalda, como si la realidad me abandonara y estuviera cayendo en un abismo de pesadilla. Nos internamos entre las mesas y refrigeradores de acero inoxidable, buscando inútilmente el origen de ese sonido imposible. Cada pasillo, cada rincón, parecía idéntico, lleno de la misma penumbra y la misma tensión acumulada. El sollozo se transformó en un quejido lastimero, algo tan triste que de pronto sentí un nudo en la garganta. No podía entender qué estaba pasando, pero tenía la certeza de que, fuera lo que fuera, no pertenecía a ese plano. En un punto, pensé que encontraría el cuerpo de un bebé mal registrado, algo que la administración hubiera pasado por alto, pero no hallé nada que explicara aquellos lamentos. Mi compañero, con el rostro pálido, me hizo señas de que debíamos retirarnos. Teníamos miedo, un miedo tan crudo y real que parecía devorarnos. Justo antes de avanzar hacia la salida, sentí un tirón en mi bata, como si una mano invisible me jalara con fuerza. Me giré de inmediato y vi la misma expresión de horror en el rostro de mi compañero. A él también lo habían sujetado del uniforme. Quería gritar, pero mi voz no salía. Retrocedí unos pasos y casi tropiezo con la camilla vacía. El llanto había cesado de repente, pero la presión en mi pecho se intensificaba. Sentía como si alguien se quedara justo detrás de nosotros. Mi compañero tomó aire y murmuró que nos fuéramos, que aquello no tenía sentido y que no podíamos quedarnos. Salimos casi corriendo, mirándonos de reojo, sin atrevernos a voltear hacia atrás. Todo mi cuerpo temblaba cuando por fin alcanzamos la puerta metálica que separaba la morgue del pasillo principal. En cuanto subimos al ascensor, sentí un mareo, como si la adrenalina y el terror hubieran consumido toda mi energía. Mi respiración estaba agitada y mi compañero también lucía descompuesto. No recuerdo haber hablado mucho en ese trayecto de regreso, solo un intercambio de miradas que intentaban asimilar lo vivido. Cuando por fin llegamos a urgencias, decidimos revisar las cámaras de seguridad de la morgue para entender qué había pasado. Si es que había alguna explicación lógica, necesitábamos encontrarla. El personal de seguridad se negó al principio, no por malicia, sino porque era un protocolo complejo y no les gustaba revisar imágenes a menos que fuera estrictamente necesario. Tras insistir y mostrarles cómo nos temblaban las manos, accedieron. Nos llevaron a una pequeña sala donde se monitorean diversas áreas del hospital. Les pedimos enfocarse en la cámara de la morgue durante el lapso en el que habíamos estado ahí, esperando encontrar algo que delatara el origen de esos llantos y, sobre todo, de esa fuerza que nos jaló las batas. Las imágenes eran inquietantemente normales. Se veía a mi compañero y a mí recorriendo el lugar, como si estuviéramos buscando algo. Sin embargo, no se veía a nadie más. Ni sombras extrañas, ni figuras borrosas, nada que explicara la sensación de ser observados o ese tirón tan violento que nos había sacudido. Lo que más me impresionó fue verme reaccionar como si alguien me sujetara, pero no había absolutamente nada que lo provocara. Incluso en las tomas del pasillo no aparecía nada siguiendo nuestros pasos. Era como si estuviéramos luchando contra el aire o contra algo invisible. Sentí la piel helada y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Uno de los guardias bajó el volumen del monitor y luego lo subió de nuevo, con la intención de ver si el sistema había captado algún audio ambiente. Allí fue donde todo se volvió peor. En la grabación se oían claramente los sollozos de un bebé, esos mismos que mi compañero y yo habíamos escuchado, suaves al principio y luego más intensos. Al final del archivo, poco antes de que escapáramos corriendo, se escuchaba un susurro que erizaba la piel: «No me dejen». Reconocí esa voz como algo ajeno al mundo de los vivos, un lamento cargado de pena y desesperación. Una sola frase logró que mis piernas dejaran de sostenerme. Mi compañero se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Nadie en la sala dijo nada, ni siquiera los guardias que suelen ser escépticos y bromistas con historias de fantasmas. Jamás había visto un silencio tan pesado. Una sensación de asfixia se apoderó de nosotros, como si la muerte misma nos mirara a los ojos a través de la pantalla.
Aquel suceso me marcó. Intenté seguir con mi vida, con mis guardias, con mi rutina diaria, pero algo dentro de mí cambió. Al caer la noche, me invadía el terror de tener que regresar a la morgue o recorrer los pasillos solos. Empecé a tener pesadillas en las que escuchaba llantos de bebé en medio de la nada y cuando me acercaba para ayudar, sentía una mano que tiraba de mi hombro y me impedía moverme. Despertaba sudando, con el recuerdo vivo de ese susurro que me suplicaba no abandonarlo. Varias veces llegué a pensar en renunciar, buscar otro empleo donde no tuviera que enfrentar estos horrores, pero la vocación de enfermería es fuerte, y también sabía que no era el único que en alguna ocasión había experimentado sucesos inquietantes en el hospital. Además, mi familia dependía de mi estabilidad laboral, así que tenía que seguir adelante. En las semanas que siguieron, algunos compañeros se atrevieron a contarme sus propias experiencias. Una enfermera aseguraba haber visto la sombra de una mujer caminando por el pasillo de ginecología a altas horas de la madrugada sin que los sensores de movimiento se activaran. Otro me dijo que en pediatría, durante la noche, alguien tocaba la puerta de las habitaciones vacías, pero nunca se veía a nadie al abrir. Y aunque la mayoría de estas historias eran de se dice, alguien escuchó, un amigo vio, las mías eran vivencias directas, demasiado cercanas y reales. Siento que cada relato ajeno despertaba un eco dentro de mí, como si todas esas presencias se manifestaran a la vez en mi mente. Con el tiempo, he ido encontrando pequeños rituales que me ayudan a lidiar con el miedo. Rezo una oración antes de cada guardia, llevo un amuleto que mi madre me regaló cuando era niño, evito los pasillos oscuros si no es estrictamente necesario. Algunas veces, cuando no hay mucha afluencia de pacientes, me siento en un rincón del área de urgencias e intento convencerme de que no estoy loco, que no fue mi imaginación. Recuerdo con detalle cómo se sintió el tirón en mi bata, la frialdad de ese aire mortecino en la morgue, la angustia en mi pecho y aquel llanto que parecía cargado de un dolor indescriptible. Sobre todo, recuerdo el susurro, esa frase que nunca podré olvidar. Aunque busco una explicación, sé que hay momentos en los que lo sobrenatural se cuela en la realidad del hospital. Tal vez el alma de ese bebé, que ni siquiera estaba en los registros, se presentó ahí por algún motivo que ni la medicina ni la ciencia pueden explicar. Tal vez buscaba consuelo, quizás estaba atrapado en un limbo y pedía ayuda a quien fuera capaz de oírlo. Sigo preguntándome qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo, si hubiera desafiado el terror y caminado hacia donde provenían los llantos, si hubiera intentado pronunciar algunas palabras de calma. Pero me conozco lo suficiente para saber que no habría podido. El pánico se apoderó de mí de tal forma que la sangre casi se me heló en las venas. Hay noches en las que, aún sin entrar a la morgue, escucho cosas. Son sonidos lejanos, pasos, arrastrar de camillas, murmullos, pero trato de enfocarme en mi trabajo, en los pacientes que siguen con vida y necesitan de mí. Algunos compañeros me han dicho que es mejor ignorar, no darle importancia a lo que no podemos entender, pero otras veces creo que ignorarlo solo hace que las presencias se vuelvan más insistentes. He llegado a percibir sombras en mi visión periférica, como si algo se moviera a mi alrededor, pero al voltear no hay nada. A veces creo que ese bebé, o lo que sea que llora, sigue pidiendo no ser abandonado y se aferra a quienes lo escucharon, como si aún tuviera algo que decirnos. Cada que bajo a la morgue en un traslado, no puedo evitar sentir la misma opresión en el pecho, como si algo se revolviera en la penumbra, atento a mi presencia. No es solo el olor metálico y ese gélido ambiente, sino la sensación de estar en territorio ajeno, un lugar dominado por recuerdos trágicos y almas desesperadas. Por más que pretendo serenarme, el trauma de aquella noche sigue latente. Puedo moverme con profesionalismo y cumplir mi deber, pero en el fondo sé que el miedo me acompaña. Me resulta imposible borrar de mi mente lo que viví, como si cada vez que toco esas puertas metálicas reviviera el pavor y un llanto ahogado resonara de nuevo en mis oídos. He llegado a creer que el hospital, con tanta vida y muerte cruzándose a diario, es un umbral entre nuestro mundo y algo más allá, un punto donde las historias se quedan suspendidas. Cuerpos sin identificar, almas que no tuvieron un cierre, momentos de angustia que parecen aferrarse a los pasillos como manchas imborrables. Y nosotros, los que trabajamos allí, somos testigos involuntarios de esos ecos de dolor.
Una parte de mí ha aprendido a convivir con ello, pero otra parte sigue aterrada, negándose a aceptar que formo parte de este extraño equilibrio en el que los vivos no siempre están solos. El recuerdo de aquella madrugada en la morgue permanece presente. Es un tormento sutil que me persigue, un recordatorio de que hay cosas que van más allá de lo que entendemos. Todavía escucho el "no me dejen en mis sueños". Y al despertar, cubierto de sudor frío, miro la pared de mi cuarto esperando ver alguna figura informe al acecho. He llegado a desvelarme, imaginando el eco de un bebé llorando en los rincones oscuros de mi casa. Sé que la mente puede jugarnos malas pasadas, pero dudo que todo haya sido una alucinación colectiva. Algunas cicatrices no se borran, y esta es una de ellas. Aún así, cada mañana vuelvo al hospital. Tal vez es mi forma de honrar la memoria de quienes no regresaron, o quizá lo hago por la esperanza de ayudar a aquellos que aún tienen una oportunidad. Me aferro a la idea de que mi trabajo es salvar vidas, aunque a veces me toque presenciar cosas que me roben el aliento. No me gustan las madrugadas, pero sé que forman parte de mi deber. Solo me queda rezar para no encontrarme de nuevo con ese llanto lastimero y esa presencia que nos jaló las batas con fuerza. Pero en el fondo, una parte de mí sabe que nada está terminado, que una vez que has escuchado esas voces, ya no hay marcha atrás. Cierro los ojos y trato de distraerme con mis actividades, pero la imagen está grabada en mi memoria, las luces parpadeantes, el frío inhumano, el llanto que eriza la piel y aquel susurro que suplica no ser abandonado. He aprendido a vivir con el terror, pero no he logrado derrotarlo. Tal vez jamás lo haga, porque hay realidades que van más allá de lo comprensible. Cada vez que entro al hospital, especialmente en horas solitarias, siento la misma mezcla de respeto, miedo y compromiso. Hasta el día de hoy, me preguntan si volvería a la morgue de madrugada. Y la verdad es que no tengo alternativa, si el trabajo lo exige, lo haré. Aunque mis piernas se sacudan y mi pecho palpite con la fuerza de un tambor, cumpliré mi responsabilidad. Pero siempre, justo antes de cruzar esa puerta metálica, recordaré el sonido de un bebé llorando y un ruego que aún me atormenta: no me dejen. No sé si algún día encontraré la paz, pero estoy seguro de que lo vivido me acompañará hasta el último día que pise este hospital. Y quizás más allá. La madrugada. Comencé mi vida laboral en el Hospital General de Zona del IMSS con la esperanza de ofrecer ayuda y compasión a quienes más lo necesitaban. Desde el primer día, percibí que había algo peculiar en ese lugar, una energía latente que se deslizaba por los pasillos en silencio. Me decían que solo eran mis nervios de principiante y que, con el tiempo, me acostumbraría a las rutinas nocturnas, a las alarmas de los monitores y al constante ajetreo de camillas. Sin embargo, no se trataba de mera ansiedad. Con cada turno, mi intuición se hacía más aguda, como si algo intangible flotara a mi alrededor, observando. Había pasado la mayor parte de mi primer año en la sala de hospitalización, atendiendo pacientes ancianos y personas con enfermedades crónicas. Mi trabajo me apasionaba y me obligaba a mantenerme alerta, a escuchar sus voces apagadas y a brindarles pequeños momentos de compañía. Los veteranos me contaban historias de su juventud, anécdotas de los años 50 o recuerdos de la revolución en voz muy baja. Sentía que los unía a mí un lazo invisible, la esperanza de que, mientras hubiera alguien al pendiente, su vida todavía tendría valor. Cada vez que caminaba por el pasillo principal, iluminado solo por unas cuantas lámparas de emergencia, me parecía oír pasos detrás de mí. Detenía mi andar para ver si un colega necesitaba ayuda. Solo encontraba silencio. A veces suponía que era la mente que me jugaba malas pasadas, pero, en el turno nocturno, ese tipo de impresiones es más difícil ignorarlas. El hospital casi vacío creaba atmósferas inquietantes, luces parpadeantes, puertas que se movían solas con la corriente de aire, murmullos que se filtraban desde habitaciones a oscuras. Hacía algunas guardias en urgencias, pero mi corazón me arrastraba a la sala de medicina interna, donde podía conversar con los pacientes y aprender de ellos algo más allá de sus padecimientos. Ahí era donde, una madrugada en particular, viví algo que modificó mi percepción de la muerte y dejó una huella que jamás se borraría.
Aquel turno se había tornado inusualmente tranquilo, con casi todos los pacientes estables y durmiendo. Yo me sentía agradecido por esa calma y, al mismo tiempo, un tanto intranquilo, pues la serenidad del ambiente parecía excesiva. Caminé por el pasillo, observando cada puerta. El aroma a desinfectante me resultaba tan cotidiano que casi no lo percibía. De pronto, escuché el sonido de un susurro que provenía de la última habitación a la derecha, una estancia donde habitualmente se encontraban los pacientes más delicados. Decidí entrar, con cuidado de no despertar a nadie. Me encontré con la anciana de la cama 312, quien aquella noche parecía reposar profundamente. Junto a ella, vi a un hombre sentado, sosteniéndole la mano con mucha ternura. Pensé que sería un familiar que había obtenido un permiso especial para quedarse. Su postura era serena, aunque algo en su figura me causó inquietud, estaba demasiado quieto, como si apenas respirara. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo. Quise romper el silencio y mostrarme atento, pero él no respondió. Su semblante permanecía serio y distante, como si hubiera algo más importante que atender. La luz era muy tenue, apenas una penumbra iluminada por la lámpara del pasillo que entraba a través de la puerta abierta. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que sus ojos no se desviaban de la anciana, como si mi presencia fuera una molestia irrelevante o ni siquiera existiera. Me atreví a encender la luz de la habitación, con la intención de verificar la identidad del hombre y asegurarme de que no estuviera pasando nada indebido. Al presionar el interruptor, experimenté un parpadeo, un tenue destello. Cuando la luz finalmente iluminó la estancia, el hombre había desaparecido, como si se hubiera desvanecido. Estaba seguro de haberlo visto, ya que su figura había sido demasiado nítida para ser un juego de sombras. La anciana despertó sobresaltada. Vi que sus manos temblaban al no encontrar a nadie a su lado. Me preguntó, con la voz cansada, si el hombre que la acompañaba se había llevado a su esposo. Confundido, decidí calmarla y le pregunté a qué se refería. Ella dijo, con un gesto de paz, que su esposo acababa de venir a despedirse, que le susurró que ya era hora y que habían esperado 5 años para reencontrarse. Me quedé atónito, mirando el monitor que marcaba sus signos vitales estables pero débiles. Revisé el expediente y me di cuenta de que el esposo de la paciente había muerto hacía 5 años. No sabía cómo reaccionar, aquella historia escapaba de mi formación médica y chocaba contra mi sentido de la realidad. Nunca olvidaré su última expresión, esbozó una sonrisa pacífica y cerró los ojos. A la mañana siguiente, fui testigo de su fallecimiento. Sucedió con tal naturalidad que casi no nos dimos cuenta del momento exacto en que su corazón dejó de latir. Algunos compañeros dijeron que era algo normal en pacientes con enfermedades avanzadas, otros aseguraban que la anciana había muerto feliz al ver a su difunto esposo. Yo me quedé con el recuerdo de esa noche, preguntándome si, en verdad, aquel hombre junto a la cama había sido una ilusión o si presencié algo más profundo. Desde ese día, cada madrugada se fue transformando en un viaje constante de ansiedad. Empecé a prestar más atención a los detalles, a los rincones donde las sombras parecían más densas y a los cambios sutiles en la temperatura. A veces llegaba a sentir un aliento gélido tras mi nuca. Otras, detectaba un olor a flores marchitas que no correspondía con ninguno de los aromatizantes que solíamos usar. Me costaba dormir al regresar a casa. Imaginaba figuras al pie de mi cama, observándome, reclamando mi atención. El recuerdo de aquella habitación y la silueta del hombre se repetía en mis sueños. Una figura que se sentaba en la penumbra y, al yo encender la luz, desaparecía sin dejar rastro. Cada vez que intentaba contarlo a detalle, mis compañeros me sugerían un descanso o me decían que no me obsesionara. Sin embargo, algunos enfermeros con más años en el hospital admitían haber visto cosas similares. Hablaban de sombras que aparecían al final del pasillo y se esfumaban al parpadear. También narraban la historia del famoso niño del 6º piso, un pequeño que supuestamente falleció por negligencia y que vagaba por las salas buscando a su mamá. Aunque mi trabajo seguía siendo mi vocación, ya no podía evitar sentir un terror silencioso en cada noche de guardia. El sonido monótono de las máquinas, los gritos aislados de algún paciente que deliraba,
el canto lejano de la gente de limpieza que hacía su ronda, todo se unía para crear una atmósfera irreal. Como si cada pequeña pieza del hospital fuera parte de un entramado más oscuro, un mundo en el que la vida y la muerte se tocaban demasiado cerca. En una ocasión, mientras reabastecía la mesa de curaciones, escuché un golpeteo en la pared del fondo. Sonaban como uñas rascando el concreto. Cuando decidí investigar, noté que no había nadie. La sala anexa estaba cerrada y sin uso esa noche. Pero la sensación de estar siendo observado persistió. Recuerdo que encendí mi linterna y vi marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado el yeso. Nunca supe quién o qué pudo haber hecho eso, ni me atreví a contarlo al resto del personal. Entre muchos sucesos desconcertantes, hubo un día en que, al pasar lista de pacientes, descubrimos que un hombre con un padecimiento terminal sonreía mientras dormía. No despertaba con facilidad y su pulso era cada vez más débil. Una de mis compañeras aseguró haber visto una sombra de pie en la entrada de la habitación, como vigilando, igual a la que yo había vislumbrado meses antes. De repente, el hombre exhaló su último aliento sin cambiar el gesto de tranquilidad en su rostro. Se escuchó, casi a la par, un suave murmullo en el pasillo, un lamento largo y apagado, como un suspiro colectivo que recorrió las paredes. Cada vivencia nueva me hacía preguntarme si esas presencias eran espíritus que acompañaban a los pacientes en sus últimos momentos o si eran entidades más siniestras. A veces, los familiares decían sentir que alguien los observaba en la sala de espera. Hablaban de un frío repentino que no se explicaba por el aire acondicionado o de un roce en el hombro cuando estaban solos. Empecé a documentar algunos casos, anotando fechas, horas y síntomas de los pacientes que fallecían en circunstancias similares. Trataba de buscar patrones, pero solo encontré caos. Había enfermeros con más experiencia que contaban historias peores. Un guardia de seguridad aseguraba haber encontrado la puerta del morgue abierta de par en par cuando él mismo la había cerrado con llave. Otro decía ver a un hombre deambulando en la azotea y cuando subía a inspeccionar, solo hallaba viento y oscuridad. Esos relatos se susurraban en los pasillos, como secretos que pocos creían y que, sin embargo, todos respetaban por si acaso. Mi obsesión creció al punto de que mis horas fuera del hospital también estaban dominadas por la inquietud. Llegaba a casa con la sensación de que algo se movía en mi sala, veía sombras en el rabillo del ojo que se desvanecían al girar la cabeza. Me costaba conciliar el sueño, temía cerrar los ojos y soñar de nuevo con aquella escena, el hombre sentado, la mano extendida y la anciana con su última sonrisa. En ocasiones despertaba con el corazón acelerado, convencido de que había alguien de pie en la esquina de mi habitación. Una tarde, durante un descanso, decidí pasear por los alrededores del hospital para despejar la mente. Me senté en una banca del jardín y recordé a la anciana de la cama 312. Intenté razonar si de verdad fue una alucinación, ¿por qué ella al despertarse habló de su esposo muerto? Quizá era su subconsciente anhelando una despedida. Pero ¿cómo explicar la presencia que yo mismo había visto tan claramente? Su ropa, su postura, sus manos. Eran detalles demasiado nítidos como para ser producto de mi imaginación cansada. Regresé a mi turno y traté de enfocarme en mis tareas rutinarias, cambio de sábanas, administración de medicamentos, revisión de signos vitales. Aún así, en el transcurso de la noche, volví a sentir esa extraña cercanía. Como si algo pasara rozándome mientras yo me inclinaba a acomodar las cobijas de algún paciente dormido. El silencio del pasillo, interrumpido únicamente por el eco de mis pasos, se convertía en un tejido de sombras que danzaban en las paredes. En otra de mis rondas nocturnas, me topé con un compañero que lucía pálido. Me confesó, casi en susurros, que acababa de presenciar a un hombre parado junto a la cama de otra señora muy enferma. Al encender la luz, no había absolutamente nadie. La paciente dormía con el semblante relajado, como si su dolor hubiera cesado por completo. Me confesó, con voz temblorosa, que al revisar el expediente de la paciente, descubrió que el hijo de la señora había muerto un año atrás. Entre las pertenencias de la mujer encontraron una foto vieja, exactamente la misma persona que él creyó ver de pie junto a la cama. Mi compañero evitó hablar más del tema.
Decía que prefería no involucrarse con fuerzas inexplicables. A partir de entonces, dejé de buscar explicaciones lógicas. Me di cuenta de que, en ese hospital, la realidad y lo sobrenatural se mezclaban con más frecuencia de lo que cualquiera admitiría. Quizá era el cúmulo de emociones, las oraciones de familiares, la desesperación y la esperanza que impregnaban las paredes. Tal vez la muerte, al rondar tan cerca, permitía que ciertos lazos no se rompieran del todo. No pude volver a ser el mismo. A pesar del terror que me generaban esas manifestaciones, también aprendí a verlas de otra manera. La anciana de la cama 312 se había marchado en paz, con una sonrisa que difícilmente se ve en alguien que parte de este mundo. Empecé a pensar que tal vez esas presencias visitaban a sus seres queridos para darles una última muestra de afecto, un puente entre lo conocido y lo desconocido. Sin embargo, el miedo no desapareció. Cada vez que entraba a la sección de cuidados paliativos, recordaba a aquel hombre, a su silencio sobrecogedor y a la mirada de la anciana al despertar para preguntarme si se había llevado a su esposo. Hay noches en que aún recorro mentalmente ese pasillo en penumbras. Cierro los ojos y me veo avanzando con la linterna en mano, sintiendo el aire estancado. Oigo un susurro y, al voltear, distingo una figura. Intento acercarme, pero cuando enciendo la luz, el lugar está vacío. Ese recuerdo se repite, recordándome que, en el hospital, los límites entre la vida y la muerte se confunden. No sé si se trate de almas en pena, de ángeles que acompañan en la agonía o de algo más siniestro que se alimenta de nuestro temor. Lo único claro es que, desde aquella madrugada, comprendí que hay realidades que no podemos explicar con el microscopio o la ciencia. A veces, cuando me toca ver los ojos de un paciente al que le queda poco tiempo, pienso en la anciana y en su última sonrisa. En la forma en que susurró que su esposo había estado ahí para llevársela. Me sobrecoge la posibilidad de que, justo en ese instante, haya permanecido un ente invisible en la esquina del cuarto, aguardando con paciencia infinita, sin que yo pudiese verlo. Me perturba la idea de que, quizás, mientras escribo estas palabras en mi libreta de notas, ese mismo hombre esté pasando por los pasillos, buscando a la siguiente persona que partirá. He aprendido a vivir con el espanto de lo que no entiendo. Cierro mis turnos con el corazón en vilo. Al desvestirme y colgar mi uniforme, a veces siento que mis manos tienen la frialdad de la muerte que tanto ronda nuestras camas. Y al salir del hospital, al pasar por el umbral principal, me persigue la sensación de ser observado por más de un par de ojos. En la soledad de mi habitación, cada vez que me dispongo a dormir, no puedo ignorar el escalofrío que me recuerda que hay historias que no terminan cuando el corazón deja de latir, que hay despedidas que se dan de forma silenciosa en la penumbra de la madrugada. Y así, con cada cambio de guardia, vuelvo a andar ese camino con un nudo en la garganta, sabiendo que lo ocurrido aquella noche no fue una simple aparición, sino un atisbo de lo desconocido que se cierne sobre todos nosotros, acechando con paciencia, esperando la hora de manifestarse una vez más. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.